Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bueno, para recordar algo de lo que estamos viendo en la clase durante esta semana, mezclas gas-vapor, y que lo tengan en cuenta para el examen, lo principal es definir que un vapor es una sustancia, es una sustancia condensable. El vapor se condensa y el gas no. Otro punto es que la medida de la volatilidad de una sustancia es a través de la presión de vapor. Entre mayor sea la presión de vapor de determinada sustancia, mayor es su volatilidad, o más fácil se evapora, ¿sí? Más fácil cambia a la fase de vapor. Si un gas o una mezcla de gases tienen uno o más componentes de menor volatilidad, ¿qué pasa con ellos? Pues se pueden condensar, pero uno quiere separar ese vapor o esos vapores de menor volatilidad. ¿Qué operación se aplica? Se aplica la condensación, que se puede dar a través de enfriamiento o de compresión. Entonces se da por esos dos caminos: por enfriamiento a presión constante o por compresión a temperatura constante. Compresión es cuando se aumenta la presión por medio de un equipo. Entonces esa es una forma para poder separar el vapor de una mezcla con un gas o con varios gases. Otro punto a tener en cuenta es lo siguiente: cuando tenemos ese vapor a una determinada presión, siempre y cuando su presión sea menor a una temperatura X, a la presión de saturación, que es la máxima que tendría a esa determinada temperatura, se dice que la mezcla no está saturada. La mezcla con el gas no está saturada. Pero por el contrario, este sería otro punto. Si la presión es igual a la presión que tendría si estuviera saturado, o sea, si la presión parcial es igual a la presión de saturación, pues el gas está saturado. ¿Está saturado en quién? En ese vapor que denominamos A. Otro punto: la humedad relativa. La humedad relativa es una medida de qué tan cerca estamos de lograr esa saturación en el vapor, en esa mezcla de gases o de gas. Entonces la podemos calcular así, como la presión parcial que tiene el vapor sobre la presión máxima que tendría, que es la presión de saturación, por 100. Entonces siempre se dan porcentajes. ¿Cuándo sería igual a 100%? Cuando el gas está saturado. ¿Y cuándo sería inferior al 100%? Cuando el gas no está saturado. Se cumpliría este punto 4. Otro punto, punto 7. Si el gas no está saturado en ese vapor, que es como lo que vemos aquí, no está saturado, ¿qué pasa? Que vamos a tener que el vapor está sobrecalentado. Un vapor sobrecalentado quiere decir que está a una temperatura mayor de la que debería tener. Entonces hay un recalentamiento, unos grados de sobrecalentamiento. Entonces se calcula la diferencia delta de T como la temperatura real que tiene el vapor menos la temperatura del punto de rocío, que es el siguiente punto que vamos a ver, el punto 8. El punto 8 nos dice que el punto de rocío es aquella temperatura a la cual se logra la saturación del vapor cuando está sobrecalentado y vamos enfriando lentamente ese vapor hasta lograr esa temperatura. Entonces se da por un enfriamiento de un vapor sobrecalentado hasta lograr que esa diferencia sea cero. Y ocurre entonces cuando la humedad relativa, en ese caso, sea 100%. Entonces la presión parcial del vapor A
igual a la presión de saturación. Pero lo hacemos es por enfriamiento, entonces vamos disminuyendo esta presión de saturación. Si enfriamos, disminuimos esta presión. Ahora nos quedan dos punticos nada más que son fundamentales que recuerden. Punto 9. Ya es un poquito más teórico. Nos dice que cuando se tiene un líquido de X sustancia, cualquiera que sea, pero entre más volátil pues se va a dar más, ese líquido va a estar en equilibrio con su vapor. O sea, siempre se va a evaporar algo de ese líquido a cualquier temperatura. Y eso simplemente se llama pues un proceso de evaporación. Pero, por el contrario, si el líquido alcanza la temperatura de ebullición, entonces cuando la temperatura es igual a la temperatura de ebullición, que también se puede representar con T asterisco, o llegamos al punto de ebullición, pues entonces se da la vaporización, que es el cambio pues, de fase completamente, que se da a una presión y temperatura constante. Entonces normalmente el líquido va a estar en equilibrio con su vapor, se está evaporando cierta cantidad, vamos aumentando la temperatura y llegamos hasta el punto de ebullición y ahí se evapora totalmente. Entonces ya se dice que es una vaporización. Y finalmente, las operaciones unitarias que se pueden aplicar en estos casos. Para mezclas gas-vapor hablamos de, como ya se mencionó, la condensación, que es quitar un vapor de una mezcla con varios vapores y con un gas o con varios gases. La condensación sería por enfriamiento o por compresión. También está la operación de evaporación, que es cuando logramos quitar una gran cantidad del disolvente que estaba líquido y pasa a la fase vapor por vaporización. También para secado de sólidos, por arrastre con aire o porque se evapora el agua, la humedad de ese sólido, o ambas cosas. Y la absorción de un vapor que estaba en una mezcla con unos gases. Entonces estas operaciones pues tienen mucho que ver con el equilibrio que se da entre el líquido y el vapor dentro de una mezcla. Listo chicos, pues esos serían los puntos clave teóricos que deben tener en cuenta. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo. Éxitos.